Desde el inicio de la civilización, han existido personas cuyos actos parecen desafiar cualquier explicación lógica. Individuos que, por razones que aún hoy siguen siendo debatidas por psicólogos, criminólogos e investigadores, dedicaron parte de sus vidas a causar un daño inimaginable a otros seres humanos. Algunos se convirtieron en figuras infames conocidas en todo el mundo, pero otros lograron permanecer ocultos durante años, moviéndose entre la gente común sin despertar sospechas. Lo más inquietante de estas historias no es solamente la cantidad de víctimas que dejaron detrás, sino el grado de imaginación para la perversión que estos individuos llegaron a presentar. Los ha habido a lo largo de la historia, desde lo más tranquilo hasta lo más deplorable. Y es por eso que en este episodio número 28 de Testigos de lo Macabro, te los presentaré precisamente de esa forma, de lo menos a lo más mentalmente decadente en esta primera parte del iceberg de los asesinos en serie. En el primer nivel del iceberg nos encontramos con aquellos asesinos cuyos métodos resultaban relativamente rápidos. Asesinos cuyas víctimas tenían el infortunio de ver el final de sus vidas de forma prácticamente impersonal. Tal es el caso del asesino del Zodíaco. Zodíaco fue un asesino y prácticamente uno de los misterios criminales más famosos de Estados Unidos y prácticamente de toda la historia. Entre 1968 y 1969 le quitó la vida a al menos 5 personas en el norte de California y afirmó haber quitado la vida a muchas más. Se hizo conocido porque enviaba cartas cifradas y mensajes burlones a los periódicos, donde se hacía llamar Zodiac. A pesar de décadas de investigación, múltiples sospechosos y algunos códigos que se lograron descifrar, su identidad nunca fue confirmada oficialmente. El caso a día de hoy sigue sin resolverse y continúa siendo objeto de debate y teorías hasta la fecha. El asesino del Zodíaco es un tema en el que este iceberg no va a profundizar demasiado, ya que en este canal ya realicé el correspondiente episodio e incluso fue dividido en 2 partes. Por lo que, si quieres saber más de este caso en específico, hay demasiada información disponible en este canal. Información y videos que te dejo ambos links en el comentario fijado de este episodio. Asimismo, si te gustaría que hiciera lo mismo con algún caso que veas sintetizado en este iceberg, o sea, dedicarle un episodio en extendido, ayúdame con tu like en este video y déjame un comentario para que me hagas saber en qué historia es en la que te gustaría que profundizara. Y ya que estás por ahí, por favor ayúdame con tu suscripción a este canal si el contenido te está gustando. Y es que, analizando las estadísticas de reproducciones de nuestros últimos capítulos del podcast, el canal Testigos de lo Macabro tiene una audiencia en la que un 80 a un 98% no están suscritas al canal, por lo que te pido de la manera más atenta que, si te está gustando este contenido, por favor me apoyes con tu suscripción. Actualmente el proyecto de Testigos de lo Macabro cuenta con poco más de 250 suscriptores y me encantaría llegar a la cantidad de los 500. Así que si eres fanático de este tipo de contenido y es tu primera vez aquí, ayúdame a suscribirte al canal.
De igual manera, si ya llegaste hasta este punto del video, por favor, insisto, regálame un me gusta y déjame un comentario para que la criatura más aterradora de este mundo, o sea, el algoritmo de YouTube, me ayude a mostrar más el contenido y poder llegar a más personas. Gracias por tu atención. Aileen Wuornos. Nacida en 1956 y envuelta por situaciones difíciles desde sus primeros años, Aileen Wuornos fue una persona con una vida muy triste y complicada. Su padre encarcelado y muerto en prisión cuando era una niña, y con una madre que los abandonó a ella y a su hermano para ser criados por sus abuelos en un entorno conflictivo e inestable. Durante su adolescencia tuvo muchos problemas escolares, vivió situaciones de vulnerabilidad e incluso quedó embarazada a una edad temprana, cuyo bebé nació pero fue dado en adopción. Se fugó de la casa de sus abuelos y comenzó a vivir por su cuenta. Durante gran parte de su juventud vivió en la total pobreza y jamás tuvo un tipo de estabilidad. Trabajó ocasionalmente, pasó temporadas en la mendiguez y viviendo en la calle, e incluso se vio en la necesidad de ejercer la prostitución para poder obtener ingresos. A finales de los años 80 conoció a Tyria Moore, una mujer con la que inició una relación sentimental que se convirtió prácticamente en el único vínculo real que Aileen tuvo en su vida. Desarrolló una fuerte dependencia emocional hacia ella y deseaba mantener la relación a pesar de sus constantes problemas financieros. La vida de Aileen cambió cuando entre 1989 y 1990 cometió una serie de homicidios en Florida que la convertirían en una de las asesinas seriales más conocidas de los Estados Unidos. Sus víctimas siempre siguieron el mismo arquetipo: hombres adultos a quienes conocía durante encuentros relacionados con la prostitución o mientras viajaba por carretera. Los ataques solían ocurrir de manera relativamente rápida y, posteriormente, las víctimas eran despojadas de dinero, vehículos u otras pertenencias. Cuando finalmente fue atrapada, Aileen Wuornos defendió hasta el final haber actuado en legítima defensa propia, porque algunos de esos hombres intentaron agredirla sexualmente. Sin embargo, estos argumentos siempre fueron demeritados por el hecho de que después de los homicidios, utilizó, vendió e intercambió bienes personales pertenecientes a sus víctimas. Esto diferenció a Aileen de otros asesinos que veremos también en este iceberg, tanto en esta parte como en la segunda, motivados por la búsqueda de notoriedad o por fantasías violentas. El caso de Aileen Wuornos presenta un componente material evidente. Sin embargo, sin justificar ni empatizar con un ser humano que es capaz de eliminar la vida de otro, sería demasiado simple atribuir sus acciones únicamente al dinero, ya que como también influyeron factores como su complicada vida, historia personal, años de exclusión social, la violencia vivida, experiencias traumáticas, dificultades psicológicas y una vida entera marcada por la inestabilidad y el aislamiento como individuo. Aileen Wuornos, ya incautada, confesó los homicidios y fue declarada culpable de 7 asesinatos. Aileen vería llegar el final de su historia cuando, tras pasar varios años en la prisión y en el corredor de la muerte, fue ejecutada en el año 2002 en la Florida State Prison. Su caso sigue siendo objeto de una polémica relativa a su condena, considerando como injusta la cadena capital por la teoría
de que solo se la dio por el hecho de ser mujer. David Berkowitz. Durante la década de 1970, la ciudad de Nueva York fue azotada por un asesino serial increíblemente impersonal, rápido y perturbador. Su método era extremadamente simple. Buscaba parejas o mujeres jóvenes en automóviles o zonas poco transitadas durante la noche. Se acercaba sin llamar la atención y abría fuego con un revólver calibre 44. Sus ataques duraban apenas segundos y, sin mediar palabra, tras disparar simplemente desaparecía. David Berkowitz, o conocido como el hijo de Sam, nació en el año de 1953 en Brooklyn. Fue entregado en adopción poco después de nacer y creció con una pareja que le dio una infancia relativamente estable en términos económicos. Pero, desde muy pequeño, mostró problemas emocionales y de comportamiento. Era un niño conflictivo, tenía dificultades para relacionarse con otros, era propenso a los arrebatos de ira y solía sentirse rechazado. Uno de los acontecimientos que más lo afectó fue el fallecimiento de su madre adoptiva cuando David era adolescente. Jamás terminó de superar esta pérdida y que a partir de entonces se volvió aún más retraído y resentido. Durante su juventud sirvió en el ejército y durante su servicio se volvió cada vez más aún aislado y extraño en sus actitudes. Al volver a casa, estas actitudes solo se volvieron aún más preocupantes. Ya de vuelta en su hogar, David afirmaba que recibía órdenes de una entidad demoníaca que hablaba a través de un perro perteneciente a un vecino llamado Sam Carr. Según él, ese perro estaba poseído y le transmitía mensajes que le exigían matar. Fue precisamente por esta historia que comenzó a conocerse como el hijo de Sam. Generalmente actuaba de noche, elegía objetivos que parecían vulnerables y utilizaba la sorpresa como principal ventaja. Muchas de sus víctimas eran parejas jóvenes sentadas dentro de automóviles o mujeres que se encontraban conversando en espacios públicos durante la madrugada. Esa aparente aleatoriedad contribuyó en que se generara un miedo enorme porque la población sentía que cualquiera podía convertirse en un objetivo. Conforme los ataques continuaron, la prensa convirtió el caso en una obsesión prácticamente de todo el país. Los periódicos publicaban cartas enviadas por Berkowitz llenas de mensajes extraños, provocaciones y en las que creó una trama para sí mismo en la que se autoconvertía en una especie de boogeyman, una figura que quería clavar en el consciente colectivo que él estaba en todos lados, viéndolos a todos y que podía atacar a cualquiera en cualquier momento. Estas cartas contribuyeron enormemente a la leyenda del caso y aumentaron la presión sobre las autoridades. En agosto del 77 fue finalmente atrapado. Cuando fue arrestado, para sorpresa de muchos, no opuso prácticamente ningún tipo de resistencia. Algunos policías señalaron que incluso parecía prácticamente aliviado de que todo esto hubiera terminado. David se declaró culpable, evitando así un juicio más complejo, por lo que simplemente se lo condenó a varias cadenas perpetuas consecutivas, asegurándose de que jamás recuperaría la libertad. En el nivel 2 del iceberg
encontramos a aquellos individuos que no se contentaban con el simple acto de despojar la vida a sus víctimas y ya. Ellos querían control, querían manipular físicamente el cuerpo de sus desdichadas víctimas. Hacían de los seres humanos un objeto y agredían sexualmente antes o durante. Un caso que encaja perfectamente con esta descripción es el de Ed Kemper. Edmund Emil Kemper III. Ed Kemper, o el asesino de colegialas, es uno de los criminales más inquietantes de la historia moderna. Era increíblemente inteligente, manipulador, debido a su tranquila y torpe apariencia, adjudicada a su gran estatura de más de 2 metros, y cometió crímenes de lo más aberrantes. Nacido en 1948 en Burbank, desde muy joven mostró conductas preocupantes. Durante la infancia tenía dificultades para relacionarse con otras personas, se sentía aislado y mantenía una relación extremadamente conflictiva con su madre, Clarnell Strandberg, a quien años después responsabilizaría de gran parte de sus problemas emocionales. Y no solo eso, sino que iremos viendo que ella fue la causa principal y culpable totalmente de las desviaciones que presentó su hijo con el tiempo. Según los relatos posteriores de Kemper, su madre era extremadamente crítica con él, lo humillaba constantemente y, en ocasiones, lo obligaba a dormir separado del resto de la familia, porque según ella, era un violador en potencia y abusaría de sus hermanas. Desde adolescente comenzaron a aparecer señales de violencia preocupantes. Llegó a matar y decapitar a varios gatos de la familia y vecinos. Sus primeras víctimas humanas fueron sus propios abuelos paternos, a tan solo la edad de 15 años. Las declaraciones que dio a los agentes fueron que él solo quería ver qué se sentiría al asesinar a su abuela y que tuvo que hacer lo mismo con su abuelo porque sabía que se enfadaría por ello. Fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero y además de hacerse amigo de su psicólogo, se convirtió en su asistente. Gracias a su inteligencia con un altísimo IQ de 145, ganó hasta tal punto la confianza del doctor que se le permitió el acceso a las pruebas aplicadas a otros internos. Gracias al aprendizaje que obtuvo de estas pruebas, consiguió el alta y consiguió también aplicar pruebas a otros reclusos, lo que le permitió aprender qué se esperaba de un recluso para considerarlo sano, cómo ganarse la confianza de sus víctimas, cómo quitar la vida a alguien, ocultar huellas, qué se debía hacer, qué no se debía hacer, etc. Armado con estos antecedentes, entre 1972 y 1973 comenzó su etapa criminal. Sus principales víctimas fueron estudiantes universitarias que hacían autostop cerca de la zona de Santa Cruz, surgiendo ahí su apodo de el asesino de las colegialas. El modus operandi de Kemper consistía en recoger a las jóvenes en su automóvil, conversar con ellas para generar confianza y llevarlas a lugares donde tenía el control total de la situación. Muchas víctimas aceptaban subir al vehículo porque Kemper parecía un tipo tranquilo y educado, además de que no encajaba con la imagen de un típico criminal o depredador. Kemper acababa con ellas acuchillándolas con armas de fuego o asfixia y después las llevaba a su apartamento en donde practicaba la necrofilia
para posteriormente desmembrar los cuerpos. Usualmente arrojaba los cuerpos desmembrados a barrancos o los sepultaba en campos, pero en cierta ocasión enterró la cabeza de una víctima en el jardín de su madre, en una horrible broma que reflejaba el odio hacia su madre. La influencia negativa de la figura de Clarnell era tal que Ed reveló que cometía los asesinatos siempre después de discutir con su madre. Entre las víctimas más conocidas se encuentran Aiko Koo, Cindy Skull, Mary Ann Pesci y Anita Luchesa, todas jóvenes estudiantes que desaparecieron mientras viajaban por Santa Cruz. El punto de quiebre llegó en 1973. Kemper decidió que debía ponerle fin a la causa raíz de todos sus males. Tras una discusión en la que Clarnell había llegado a casa en estado de ebriedad, esperó hasta que ella durmiera y la golpeó repetida y violentamente hasta matarla con un martillo de zapatero. Con su madre repitió el modus operandi que usaba con sus víctimas. La decapitó, abusó sexualmente de su cabeza, la cual además usó como diana, y arrojó sus cuerdas vocales al triturador de la cocina. En su declaración, Kemper dijo que parecía apropiado para alguien que me maldijo, me gritó y chilló durante tantos años. Se comió parte de sus órganos y durmió 4 noches con el cuerpo en estado de putrefacción. Tras estos hechos, algo pareció cambiar dentro de Kemper. Días después llamó a la policía, confesó los crímenes y se entregó voluntariamente. Según explicó posteriormente, sentía que el impulso que había dado rienda a toda su vida criminal había desaparecido y que ya no podía continuar viviendo de esa forma, confirmando una vez más que todo siempre era y fue por la madre. Fue condenado a varias cadenas perpetuas y de hecho él mismo llegó a solicitar la pena de muerte, pero en aquel momento la aplicación de esa condena estaba suspendida en California, por lo que solo recibió prisión de por vida. John Wayne Gacy. Conocido también bajo el infame apodo de Pogo el Payaso, John Wayne Gacy fue un asesino en serie y agresor sexual estadounidense que violó y mató a por lo menos 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. Nacido el 17 de marzo de 1942 en Crest Hill, Illinois, era un niño castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y que solía castigarlo severamente. Esto debido a que Gacy sufrió obesidad desde muy pequeño. Además, su padre también abusaba físicamente de su madre, lo que le provocó a John un serio problema, ya que al entrar en la etapa de la adolescencia tuvo muchísimos problemas de índole sexual. Su padre lo denigraba llamándole a menudo marica, estúpido y niño de mamá. Gacy, más adelante en su adultez, sí resultaría ser homosexual, y muchos de los problemas que vendrían después serían por intentar reprimir sin éxito sus verdaderas preferencias. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él,
Un episodio muy importante y decisivo para lo que vendría después en su vida delictiva fue cuando a sus 20 años trabajó en una morgue durante meses, trabajo en el que en una ocasión sintió la necesidad de compartir lecho con un cadáver muerto en un accidente. Tras el acto, regresó a vivir al domicilio de sus padres. A pesar de todas estas dificultades, John Wayne Gacy logró construir una vida aparentemente estable. Se casó, tuvo hijos y desarrolló una carrera empresarial relativamente exitosa. Sin embargo, detrás de esa imagen pública existían antecedentes preocupantes. A finales de los años 60 fue condenado por delitos sexuales contra un menor y pasó un tiempo en prisión. Entre los años de 1972 y 1978 estuvo vinculado a la desaparición y muerte de al menos 33 jóvenes y adolescentes, trabajadores jóvenes, estudiantes o muchachos que buscaban empleo. Gacy se acercaba a ellos ofreciéndoles trabajo, dinero o invitaciones aparentemente normales e inocentes. Una vez que ganaba su confianza, los llevaba a lugares donde tenía control total de la situación. Una vez que Gacy se divorció en 1976, le permitió tener más tiempo y más espacio para sus actividades delictivas, incluso en su propia casa, a un ritmo de 1 cada 3 o 4 semanas. El aterrador modus operandi de Gacy consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y por último, estrangularlos. Cuando se registró su casa, se encontraron restos humanos en distintos puntos de la propiedad, la mayoría localizados en el espacio bajo la casa, mientras que otros habían sido trasladados a diferentes lugares. El caso comenzó a resolverse tras la desaparición de un joven de 15 años que fue visto por última vez con Gacy. Los investigadores descubrieron inconsistencias en sus declaraciones y comenzaron una vigilancia más intensa. Reunieron evidencia, obtuvieron órdenes de registro y encontraron pruebas que lo relacionaban con numerosas desapariciones. Gacy fue detenido en diciembre del 78. Se lo acusó por decenas de homicidios y fue declarado culpable y condenado a muerte. En sus años en prisión realizó pinturas, concedió entrevistas y realizó declaraciones ambiguas y burlonas sobre sus crímenes. El final de la historia de John Wayne Gacy llega cuando fue ejecutado en el año de 1994. En el último nivel del iceberg, al menos por esta primera parte, veremos a aquellos asesinos que gustaban de la cacería, pero humana, de aquellos cuyo objetivo verdaderamente era infligir dolor, torturar y hacer vivir un suplicio a sus víctimas antes del fatal final. Gustos tales como los que tenía Pedro Alonso López. Pedro Alonso López nació en 1948 en Venadillo, Tolima, en plena Guerra Civil colombiana. Séptimo hijo de un total de 13 hermanos, hijos de una prostituta y con una infancia totalmente miserable por la violencia del ambiente, el excesivo control de su madre y la ausencia de una figura paterna. Este hombre tenía literalmente la fórmula perfecta para crear a un monstruo.
Vivían en una única habitación con cortinas como separación, por lo que oían las interacciones sexuales de su madre con sus clientes. Con 9 años de edad fue sorprendido por su madre manteniendo relaciones sexuales con una de sus hermanas y fue desterrado de la casa. Vagabundeó y fue abusado sexualmente múltiples veces. Con 21 años de edad fue encarcelado por robo y en prisión fue abusado también por 4 presos al mismo tiempo. En este punto, Pedro decidió no volver a ser una víctima nunca más y los asesinó a los 4 días después. A su salida de prisión había empezado a atacar violentamente y asesinar a por lo menos 100 niñas y muchas jóvenes locales de tribus por toda la región. Dijo buscar a las que tuvieran mirada más inocente y abordarlas de día porque pensaba que de noche desconfiarían. Muchas víctimas eran niñas de entre aproximadamente 8 a 12 años. Durante años se movió entre Colombia, Ecuador y Perú sin ser identificado. Lo capturaron en Ecuador en 1980 después de que una menor lograra escapar y alertar a otras personas. Y aunque las autoridades pudieron vincularlo directamente con decenas de casos, él afirmó y confesó sin ningún problema haber causado la muerte de más de 300 niñas en distintos países. Uno de los aspectos más impactantes del caso fue la manera en que describía sus actos durante entrevistas. Mostraba una frialdad emocional que sorprendió terriblemente. Habló de sus víctimas de forma despersonalizada, como si fueran simples objetos y no personas reales. Fue condenado en Ecuador, pero las leyes del país en aquel momento limitaban la duración máxima de las penas de prisión. Después de cumplir con la condena que se le dio en aquel país, fue trasladado a Colombia. Lo que hace tan recordado el caso de Pedro Alonso López no es solamente la exagerada cifra de víctimas que confesó, sino también el contexto en el que actuó. Regiones con altos niveles de pobreza, sistemas policiales poco conectados entre sí y comunidades vulnerables, donde las desapariciones podían tardar muchísimo tiempo en investigarse adecuadamente. Años después, en 1998, es declarado sano y dejado en libertad, y la última vez que se lo vio fue el 22 de septiembre de 1999. Casi 30 años después, al momento, no se sabe nada de su paradero. No se sabe siquiera si Pedro Alonso López sigue vivo o ya no. O si, como es muy probable, Pedro pudo continuar operando. Andrei Chikatilo. El carnicero de Rostov, el destripador rojo, el destripador de Rostov o simplemente Andrei Chikatilo fue un infame asesino en serie y caníbal soviético, considerado el peor de la historia de la Unión Soviética. Responsable de la violación, asesinato y mutilación de al menos 52 mujeres y niños entre 1978
y 1990 en diversas regiones de la antigua Unión Soviética, condenado y ejecutado por 52 de esos crímenes. Nacido el 16 de octubre de 1936 en Yablochnoye, Chikatilo creció en un ambiente familiar complicado y marcado por la historia de su hermano mayor, Stepan, quien supuestamente fue raptado y devorado, lo que le dejó una profunda huella en su psique. Desde joven, Chikatilo era muy tímido y tenía problemas de interacción social, pero, a pesar de sus dificultades, logró obtener varios títulos académicos y se convirtió en maestro. Su vida profesional se vio empañada por sus inclinaciones sexuales hacia menores. Chikatilo abusaría sexualmente de sus estudiantes, tanto de chicos como de chicas, lo que le costaría su trabajo en 1974. El primer asesinato documentado de Chikatilo ocurrió el 22 de diciembre de 1978, cuando abordó a Yelena Zakotnova, una niña de tan solo 9 años, tras un intento fallido de violación. Debido a que Chikatilo sufría una importante y muy potente disfunción eréctil, la apuñaló y se deshizo de su cuerpo. A pesar de las pruebas que lo vinculaban con el crimen, otro hombre fue arrestado en su lugar. A lo largo de los años, Chikatilo continuó con su ola de asesinatos, eligiendo a sus víctimas, en su mayoría jóvenes y vulnerables, utilizando métodos de extrema violencia y mutilación. Gustaba de apuñalar ojos, cercenar partes del cuerpo con los dientes y comerlas, eyacular sobre los cuerpos, apuñalar cantidades exageradas de veces, etc. En 1990, Chikatilo fue finalmente capturado. Su arresto se produjo tras un encuentro con un detective que notó su comportamiento sospechoso. Durante los interrogatorios, Chikatilo inicialmente se mostró desafiante, pero eventualmente confesó sus crímenes, llevando a los investigadores a los lugares donde había enterrado a varias de sus víctimas. Su confesión fue un punto culminante en un caso que había mantenido en vilo a la sociedad soviética durante más de una larga década. Chikatilo fue llevado a juicio acusado de 53 homicidios. Durante las evaluaciones psiquiátricas, especialistas concluyeron que comprendía perfectamente sus acciones y que era legalmente responsable de ellas, descartando que pareciera un trastorno que le impidiera distinguir entre el bien y el mal. A lo largo de las audiencias protagonizó varios comportamientos extraños y provocadores que llamaron la atención de la prensa. Chikatilo llegó incluso a desnudarse en plenas audiencias y mostrar su pene, asegurando que qué podría hacer él con semejante inutilidad. Nada de esto sirvió para que Chikatilo fuera liberado de sus crímenes, y finalmente, el 15 de octubre de 1992, fue declarado culpable y condenado a muerte. Permaneció encarcelado hasta el 14 de febrero de 1994, cuando fue ejecutado en una prisión de Rostov mediante el método utilizado en aquel entonces Rusia post-Unión Soviética.
Posteriormente fue enterrado en una tumba sin identificación.